Bueno, buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal, fresquitos? ¿Estamos bien? Bueno, soy David Busto, soy el responsable del grupo Cendenia, un grupo que nos sentamos a meditar todos los viernes a las 8 de la tarde, de hace un año y medio ya. Y en este contexto, pues el maestro Denko Mesa ha tenido la amabilidad de venir a impartir la conferencia de hoy. Y mañana impartirá un taller de introducción a la meditación Zen por la mañana, de 11 a 2, que estáis invitados también. Y nada, sin más, vamos a presentaros al maestro Denko. Deciros que es maestro Zen, es el primer maestro Zen laico de Europa. Es presidente y director espiritual de la comunidad budista Zen Luz del Dharma, director ejecutivo de la Fundación Amada, docente de la Fundación Vivir un Buen Morir, y bueno, él es licenciado en Filología Hispánica y docente en un instituto de la isla de Tenerife, de donde ha venido haciendo un largo viaje. Contaros que empezó a practicar en el año 89 y que en 2005 recibe la transmisión del Dharma, convirtiéndose, como os he dicho, en el primer maestro Zen laico de Europa. Es autor de varios libros, como Zen, Entrega y Confianza, El viejo arte de darse cuenta, Zen, Aroma eterno, y también un libro de poesía, que es Presencia invisible. Entonces, sin más, os dejo con el maestro. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a la UNED por cedernos este espacio esta tarde. También al grupo Cendenia y a ti, David, por organizar de nuevo mi tercera visita ya. Tercera. Y a ustedes por dedicarnos un ratito esta tarde a compartir esta ponencia que he titulado La conciencia de la realidad. Ese es el título de esta tarde, ¿no? Y mañana, como dijo David, pues si a alguien se le mueve algo, pues tenemos la posibilidad de encontrarnos por la mañana para acercarnos a la esencia medular de la que tiene sentido toda esta tradición milenaria. Bien, el término conciencia posee un amplio abanico de significaciones, es un campo muy semántico. Y de hecho me lo pensé como muy mucho antes de entrar en él. Yo siento que el término conciencia ha sido, es y será objeto de análisis y estudio en todas las tradiciones espirituales, en todas las vías de conocimiento, ya sean de ámbito personal, de ámbito sociocultural, educativo, político, psicológico, etc. Entonces, para empezar, el anhelo de encontrar el significado de la existencia, eso es algo inherente al ser humano. Quizá por ese impulso hayan venido hoy aquí, no lo sé. No sé qué impulso de conciencia han tenido para acercarse a escuchar esta conferencia. Pero de entrada debo decirles que abarcar el término conciencia desde la mente tiene sus limitaciones. Esa es la verdad. Lo ideal sería adentrarse en un camino de exploración, de indagación del quién soy yo, a través de la práctica meditativa. No tiene por qué ser budista. Cualquier abordaje indagatorio de la persona hace alusión a esto que estoy exponiendo. Y al hacerlo, uno va sintiendo que poco a poco, con esta práctica indagatoria,
la mente se va a ir desplegando en todo su potencial. Como dijo David, soy filólogo por profesión y me gusta acercarme a los conceptos etimológicos de las palabras que estamos transitando, como esta tarde. Y ahí nos encontramos con conciencia. Conciencia viene del latín conscientia, que se traduce por conocimiento compartido. Y a su vez, esta palabra viene de cum scientia, es decir, con conocimiento. Ese es el origen semántico, ¿no? El significado primigenio de esta palabra. En el ser humano, conciencia se refiere al saber de uno sobre uno mismo. Es decir, es el conocimiento que tiene el ser humano sobre su propia existencia, sobre su propio devenir. Es decir, tiene conocimiento de sus palabras, de sus actos y de sus pensamientos. Pero, en cualquier caso, no es un asunto que haya sido resuelto por la ciencia. Y quizás sea la filosofía o la psicología, las ramas del saber humano que más se acercan a esto que estamos abordando o que más atención le han dedicado. El caso es que no se sabe cuál es la sede de la conciencia, ni por qué tenemos conciencia. De hecho, algunos estudiosos dicen que la vida, la evolución, podían haberse producido sin ninguna necesidad de conciencia y son entendidas simplemente como un proceso de fenómenos puramente biológicos, físico-químicos, etc. Si esto es así, estaríamos ante el gran misterio todavía. Y parece que la conciencia es algo que sigue siendo desconocido para nosotros. No sé qué opinan, tampoco es un debate. Quizá al final de la ponencia podríamos hablar si surge algo de lo que estoy exponiendo. Pero yo les invito a que reflexionen sobre esto con algunas preguntas, si les parece. La primera sería, ¿la conciencia es una cualidad únicamente de nosotros los llamados seres humanos? Si la respuesta fuese afirmativa, tendríamos que volver a preguntarnos en qué momento evolutivo surgió esa capacidad o esa potencialidad. No sé, piense un momento. ¿Cuándo fue? ¿El Homo erectus? ¿En el Homo sapiens? ¿En la época del otro? ¿Del Pithecanthropus? ¿Tienen conciencia los animales? Algunos estudiosos han hablado de altos niveles de conciencia en algunas especies de animales. Entonces, vamos a decir que sí, ¿no? Y podríamos hacer la misma pregunta que antes. ¿Cuándo surgió esa conciencia? ¿La tienen, por ejemplo, los insectos? ¿Y las bacterias? Y así podríamos seguir tirando, ¿no? De todo el universo que despliega la vida misma ante nosotros a cada instante. O si vamos un poquito más allá, ¿es la conciencia una propiedad inherente a la materia, a cualquier tipo de materia, o a la energía? Y una última cuestión, así como preámbulo de la conferencia, porque creo que es una cuestión interesante y motivo de debate.
y es la dificultad que tenemos de ser conscientes de la conciencia en otro ser. Pues todo esto es lo que da así de juego, de entrada, el término conciencia. Todo es conciencia. Todos somos conciencia. Concretamente los seres humanos, que es a las personas a las que me dirijo, poseemos esta capacidad innata que nos faculta para darnos cuenta de lo que sucede. Eso es conciencia. Y ya sea que pongamos la mirada en nuestro interior o que la depositemos en algo exterior a nosotros mismos, eso es posible por la conciencia. Por tanto, la conciencia es el motor del conocimiento y es la base de toda comprensión. Podemos afirmar en este sentido que es la luz de la sabiduría y habita libremente en cada uno de nosotros. Entonces, no podemos poseerla porque es universal. Forma parte de ti, pero no es tuya únicamente. Ese es un error importante de nosotros los llamados seres conscientes. Entonces, todos estamos incluidos en la conciencia. Puede ser, como dije antes, que no nos dediquemos al estudio filosófico o científico, o que creamos que nunca hemos meditado. Pero todos sabemos lo que significa ser y estar consciente. Y todos sabemos lo que pasa cuando vivimos en la inconsciencia. No sé si están de acuerdo, porque es básico lo que acabo de decir. Entonces, esta facultad existente en cada uno de nosotros es real. Es real. Aunque no lo queramos reconocer, porque decimos que no la veo, no la oigo, no la toco. Por eso, en el budismo, que es un camino que sigo hace años, para referirse a ella y no perderse en lo terminológico, se habla de una manera poética y se le dan atributos como decir la conciencia es infinita, vacía y luminosa. Gracias a ella y a través de ella, el ser humano puede observar absolutamente todo lo que ocurre. Cuando esta potencialidad se usa de manera adecuada, nuestra vida es experimentada como plena. Y todo a nuestro alrededor se llena de presencia. Es una palabra que me enamora, porque esa es la realidad de nuestra existencia, cuando estamos ahí. Por el contrario, cuando somos inconscientes, vivimos en un estado de ausencia. Entonces es como si camináramos sin rumbo. Es como si fuéramos con el piloto automático y la dispersión se apodera de nosotros. ¿Le suena esto que digo? ¿Se entiende lo que estoy transmitiendo? ¿Sí? Entonces,
a lo que voy es a lo siguiente. Debemos reconocer que vivir en la conciencia es una cuestión de libre elección, porque nadie lo va a hacer por ti, por si no te habías enterado. Entonces, yo suelo hacer preguntas para sacar al personaje de la zona de confort. Como por ejemplo esta. ¿Tú qué eliges? ¿Vivir despierto o seguir soñando? ¿Ustedes de qué lado están? Ahora me dicen, del lado oscuro. Bueno, es una opción. Pero, no, en serio, ¿cómo están siendo cada uno de tus días? De eso que llamamos la existencia. Tú estás siendo consciente de los efectos que generan tus palabras, tus pensamientos, tus actos. Porque todo tiene un resultado. Todo llega de vuelta tarde o temprano. Eso de vamos a jugar al escondite, ¿se dice así? ¿También aquí? Eso era para otro momento de inocencia. La vida es como si fuera un juego de frontenis. ¿Han jugado al frontenis alguna vez? Aparte que cojan las metáforas de lo que digo. ¿Saben de qué va eso? Depende de cómo tires la pelota, te viene. ¿Se entiende? Entonces la puedes tirar de mala leche y muy inconsciente, o suave, así, para recogerla, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para vivir en la conciencia, tenemos un gran recurso pedagógico y se llama atención. Ejercitar el potencial de la atención en nuestra vida deriva en la plenitud de la presencia. Es simple. Y el budismo es aquí donde pone la mirada. 2600 años resumidos en esto. 2600 años de conocimiento de la conciencia. ¿Qué ocurre? Pues que la realidad se presenta tal y como es a quien tiene la capacidad de descorrer el tupido velo de la ilusión. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando la conciencia que tiene el ser humano de la realidad no concuerda con lo que uno quiere, en el budismo se habla de un error cognitivo o perceptivo. Eso se llama ignorancia. En sánscrito es avidya y en japonés es mu-myo. En español, no veo. Una falta de nitidez, de claridad cognitiva. Entonces, esta conciencia ilusoria, porque es mentira, impide a la vida humana adaptarse de manera adecuada a la realidad que uno va viviendo. Y claro, eso genera problemas de acomodación o comportamientos erróneos. Y adoptan un montón de formas de conflictos y desequilibrios en el llamado ser humano. Enfermedades, psicopatologías
etc., ¿no? A nivel del cuerpo, de la emoción, de la mente, incluso del espíritu. Hay un desequilibrio. Entonces, el resultado de este error perceptivo deriva en dolores y en sufrimientos innecesarios. Entonces, recapitulando lo que acabo de decir, que es muy importante, en la base del error cognitivo se encuentra una atención incorrecta. Ese es el mensaje fuerza que hay que hacer resonar una y otra vez para tomar conciencia de la conciencia y no alimentar la inconsciencia. Por ahondar un pelín más en esto. Debido a que carecemos los seres humanos de un conocimiento verdadero de las cosas o de los fenómenos, nosotros creemos que la realidad sucederá como a nosotros nos gustaría que sucediera. Pero es que eso no es así. Nunca va a ser así. Y yo entiendo, porque yo mismo lo he experimentado, que al no ver satisfechos mis deseos, eso acaba en frustración, ¿no? Y debido a una escasa inteligencia emocional o a una escasa gestión cognitiva, ¿qué le ocurre al ser humano? Y es un mecanismo psicológico de defensa muy clásico. Proyecta en los demás su frustración. Entonces los malos son los demás, ¿no? Y agüita, como decimos en Canarias, con la cantidad de proyecciones desde la inconsciencia. Puede ser una pataleta infantil, o me puedo coger una rabieta del carajo, o lo peor es acabar en un sentimiento visceral de odio, que es una fijación mental y emocional obsesiva que dirijo hacia algo o alguien debido a la frustración de mis deseos. Eso es el sumum de la inconsciencia. ¿Cuál creen que es el antídoto del odio? El amor. Pues eso es la plenitud de la conciencia. Cuando el ser humano empezó a buscar elementos sobre los que construir la realidad, incluso la suya misma, fíjense que lo que él percibió, esto es un resumen muy rápido de toda la antropología humana, pero básicamente encontró dos elementos que él sintió, nosotros sentimos, que eran obvios y fundamentales, para explicarlo todo. Está el objeto y el sujeto. Y con esa combinación se hizo, digamos, con fuerza para construir la realidad. Simplemente voy a acercarme a lo mínimo de la relación del sujeto con el objeto observado. Y es la siguiente. Y eso ocurre en meditación. Te sientas en una postura correcta, conectas con una respiración adecuada y el primer nivel, digamos, de conciencia con el que se puede trabajar la atención sostenida sería el mundo de los sentidos. ¿Sí? Hay varias puertas de los sentidos. El auditivo, el olfativo, el táctil, ¿verdad? Entonces, deben saber que estos sentidos no son restrictivos. Es decir, no lo vemos todo, ni lo oímos todo. Por lo tanto, tenemos un problema cognitivo ya, de amplitud de la conciencia. En segundo lugar, con esa información sensorial,
se produce una interpretación de lo que tú has captado o percibido. Y entonces tú a eso le dices que es la realidad, crees que eso es la realidad. Es decir, el mundo es conocido a través de los sentidos e interpretado a través de la mente, básico. ¿Sí? ¿Se me sigue? Durante la meditación, si tú pones la atención en el mundo interior, vas a ver poco a poco que hay un observador que logra mantenerse a una distancia, yo la llamo la distancia prudencial, de las sensaciones. Pongan ahora la atención de las emociones, pongan ahora la atención de los pensamientos, una distancia prudencial, en la que observas, comprendes y no manipulas lo que está aconteciendo. ¿Sí? ¿Se puede entender? Esta comprensión que acabo de decir es muy estable en el practicante y muy abierta. Y eso sería como la antesala de la conciencia despierta. Esto hace que la conciencia, a medida que uno va ejercitándose en este ejercicio de práctica contemplativa no manipuladora, hace que la conciencia vaya cada vez fluyendo con mayor naturalidad. Va permitiendo conocerse a sí misma, va permitiéndote a ti indagar a través de ella. Es muy bonito el viaje a esta condición de la realidad, de un conocer en la que ya no existen fronteras entre el sujeto observador y el sujeto observado, en este caso, se la denomina experiencia de la no dualidad. Y esto abre la puerta de la comprensión y de la sabiduría. Ya les dije al principio que era complicado acercarse aquí desde la mente, pero estoy tratando de acercarles con palabras de la mente a una experiencia cognitiva de trascendencia del yo sin renunciar al yo, porque esa es la no dualidad. Ahora la mente de alguno estará haciendo cataclac. No entiendo nada. Yo siento que la tarea del ser humano, nuestro principal propósito en la vida, y cada uno debe elegir el camino de conocimiento que le dicte su corazón, es permitir que esto, de lo que estoy tratando de hablar, se conozca a sí mismo. Y para que esto suceda, insisto en que se debe provocar una condición de la percepción libre de fronteras y libre de ninguna condición. Por ejemplo, en el budismo zen hay un dicho que cuando uno está realmente fundido, como cuando uno ve un atardecer o está en un acto de amor, está completamente fundido en lo que está sucediendo, hay un dicho japonés que dice: nadie sobre el cojín de meditación, nada bajo el cojín de meditación, ni siquiera cojín de meditación. Dice, anda, la vacuidad, ¿no? Ya la fastidiamos. Ya estamos metiéndole conceptos a la vacuidad, ¿verdad? Y ahí nos perdemos otra vez en la mente, ¿no? Como digo, cuando abandonamos el neurótico control que todos tenemos, y que solemos también proyectar sobre eso que consideramos la práctica, cuando permitimos entregarnos
a la práctica, ¿no? Y experimentarla, como dije antes, insisto en esta expresión, un ejercicio de observar sin manipular. Entonces la realidad aparece ante ti tal y como es. Y recuérdate que no como a ti te gustaría. Entonces, al experimentar eso, se va produciendo en ti una gradual amplitud o expansión de la conciencia. Y eso deriva en la apertura de lo que el hinduismo llama la apertura de la intuición, del tercer ojo, ¿no? Del chakra, de la visión intuitiva, ¿no? Que tiene unos correlatos neurofisiológicos muy interesantes justo en el centro del cerebro, ¿no? Y ahí está toda la neurociencia tratando de explicar científicamente esta contemplación no manipuladora de la realidad o esta no dualidad de libertad, ¿no? Y entonces ahí se da la comprensión y todos queremos comprender quién soy yo y de qué va esto, ¿no? Con humildad, es el anhelo que tenemos todos los seres humanos. Entonces, cuando se da esa comprensión, se integra lo que se conoce con el conocedor. O el perceptor se funde con lo que está percibiendo. ¿Conocen a Rumi? A un poeta sufí. ¿Por qué lo expresa así, tan bello? En la soledad de la nada, coloca un espejo ante su rostro y contempla su propia belleza. Él es el conocedor y lo conocido, el observador y lo observado. Ningún ojo, excepto el suyo, ha observado este universo. Dice, eso es mística, maestro. Eso es la realidad, no la película que tú te cuentas. Últimamente me ha venido la frase, esta que también les comparto, ¿no? Porque me lo preguntan. ¿Qué es meditar? Es la expresión natural de lo que tú eres. Eso es meditar. Y esta experiencia se aprende cuando puedes empezar a ver sin querer mirar, a escuchar sin querer oír, a tocar sin necesidad de agarrar. Es entrega total, absoluta. Cuando dejas de pelearte con la postura, por ejemplo. Uy, maestro, que duele tanto. Ay, las rodillas, el cuello, y Hacienda, ¿no? Y la suegra, Dios, perdón. Todos los rollos que nos montamos. No duele, la postura no duele. ¿Cómo va a doler un estado de conciencia pleno? ¿No será más bien a quién le duele y por qué? ¿Qué tipo de cortapisas se generan en ese ¿quién soy yo mal entendido? Es como si estuviéramos encerrados en una estrecha jaula de una mente ilusoria, en la que, como he dicho, creemos que la realidad es tal y como nosotros mismos la concebimos. Ese es nuestro problema. Hay un maestro tibetano llamado Patrul Rinpoche que lo expresa mediante un relato muy bonito también, un cuento. Es el cuento de una vieja rana que se había pasado toda su vida en un pozo húmedo. Ahora tiene que hacer el esfuerzo de ver
qué personajes son ustedes cuando lo vaya a contar ahora. Entonces un día fue a visitarla una rana del mar. ¿De dónde vienes?, le preguntó la rana del pozo. Del gran océano, le respondió la otra. Y, oye, ¿y es muy grande el océano? Uf, gigantesco. Como una cuarta parte de mi pozo, querrás decir, ¿no? No, más grande. ¿Más grande? A ver, ¿cómo que más grande? Bueno, como mucho, como la mitad de mi pozo. No, más grande. Y miraba así, ¿no? ¿Es tan grande como este pozo? No. Es mucho más grande, es que no hay comparación. No es posible. Imposible. Y la rana del pozo en sus 13, ¿no? Eso tengo que verlo por mí misma, ¿no? Muy bien. Y las dos se pusieron en camino. Así andando y andando, llegaron a lo alto de un acantilado, con toda la simbología que tiene el cuento, con unas vistas impresionantes. Y cuando la rana del viejo pozo alzó la vista y, claro, vio la inmensidad de la conciencia, la mente le estalló en 10.000 pedazos. Entonces, a nosotros con la práctica nos puede pasar así, que te disuelva. Hostia, qué miedo, Denko. Y si dejo de decir que soy yo, ¿ahora qué hago, no? Podemos acceder a esta expansión de la conciencia, de la que llevo hablando toda la conferencia. Y requiere un cambio en la percepción de la realidad. Y esta experiencia de la rana no es fácil ni es difícil. Fíjense lo que les digo. Basta con aprender a no elegir y a no rechazar. Qué difícil, ¿no? La mente. La mente. A nivel meditativo, llega un momento en el practicante en que entre el mundo del apego, que existe, y el mundo del rechazo, que existe en nuestra mente ilusoria, va emergiendo de forma natural la luz estable de la atención y de la plena conciencia. Y eso es un gozo y una alegría compartida. Y ahí en el budismo se hablan de los Brahma Vihara, de las grandes moradas o de las emociones sublimes en un practicante, de las cuales algo hablé el año pasado en Denia. Entonces, sencillamente surge esta conciencia cuando las circunstancias han madurado. Han madurado. Pero nosotros que tenemos un acelere, que ya me dirán, ¿no? Que lo queremos todo, pero para allá. Entonces, hasta queremos que la práctica meditativa sea transgénica, ¿no? De resultados de iluminación express. Que eso no sabe, como la fruta, ¿no? Requiere un proceso de paciencia, de años, de amor, de empatía, de tolerancia, de crisis. Claro. Requiere también de un asesoramiento adecuado. Por eso la importancia de las maestras, los maestros o como lo quieran llamar. Personas de conocimiento o del conocimiento, al servicio del conocimiento. Que hoy en día todos somos instructores de esto y lo otro, ya. Se requieren años de práctica para poder hablar con humildad de la conciencia.
y todavía sigo aprendiendo. Claro, porque soy un ser humano con mis sombras como ustedes. ¿Se va entendiendo la ponencia? Entonces la conciencia es la fuente del conocimiento. O el fruto de la conciencia es la sabiduría, la comprensión, para que lo entiendan así. Pero comprender no es razonar, no es pensar, es pensar sin pensar al mismo tiempo. Tienen que estar poniendo cara de besugo ya, todos, ¿no? ¿Qué dice? ¿Se puede pensar desde el fondo del no pensamiento? Sí. Esa es la esencia del arte meditativo. En japonés se llama Hishiryo. Cuando la concentración del practicante, que es plena estabilidad, se conjuga con la observación y el dinamismo de la mente, del cuerpo y de la emoción, cuando ese equilibrio se da, aparece el pensar sin pensar. Y esa es la luz de la sabiduría. Y esa esencia es la que da pie a que uno se emocione, empatice con el sufrimiento del otro y genere a través de él un acto compasivo. Pero no es pensado, es sentido desde tu conciencia. Ahora que se habla tanto de la compasión, ¿desde dónde surge? Entonces, nosotros creemos que a través del pensamiento ordinario y la capacidad de reflexión y de autorreflexión, comprendemos. Pero no es así. Y por eso a través de la práctica meditativa se van produciendo muchas crisis psicológicas, sobre todo. Porque es que parecemos como si fuéramos la mosca que se topa una y otra vez con el cristal transparente de la botella que está abierta, pero que tú te crees que está aparentemente cerrada. Entonces, este pensar sin pensar surge de forma natural cuando te permites recogerte en silencio y cuando internamente te abres a la experiencia, a una experiencia de la no elección. Es como el ejemplo de un espejo, es clásico a nivel meditativo. ¿El espejo qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué verbo? Refleja. ¿Todo o elige? Todo. Pues nosotros elegimos. Y la conciencia del espejo es una metáfora para entender cómo funciona la práctica meditativa. Mientras aparece una imagen en el espejo, digamos que el espejo tiene la capacidad de observarla desde esa distancia prudencial, entenderla, incorporarla porque trae información válida. Válida puede ser que esa imagen que ha estado presente en mi vida durante tanto tiempo, comprendo por qué ha sido y la dejo partir, como todo. O cuando me pillo por una atracción excesiva de una imagen que me encanta, no me olvido de respirar y también la dejo partir. ¿Entiende lo del apego y el rechazo que antes expliqué? Desde esa actitud de una reflexión serena en un silencio compartido, se va produciendo una expansión de la conciencia, de forma natural, de forma natural. De hecho, los resultados beneficiosos de la práctica de la atención o de la meditación vienen con la propia práctica, no cuando tú quieres. Entonces que no hemos entendido nada y habría que empezar otra vez. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Entonces, a nivel neurofisiológico, que antes hablé un poquito de esto,
La conciencia expandida propia en meditación Zen, que es la que yo comparto, ya no se identifica con la actividad del lóbulo frontal, del yo consciente, sino que también incluye lo que se llama el cerebro profundo, que es donde está la actividad más inconsciente. De hecho, hay una relación muy importante entre estirar la espalda, un poquito el cuello, ¿no?, para que toda la sangre se irradie en los dos hemisferios, y estirar tiene una conexión además con recoger un poquito la barbilla hacia adentro, ¿no?, para que haya un poquito de tensión aquí, y está muy relacionado con lo que los hinduistas llaman el segundo chakra, que está a 4 dedos por debajo del ombligo, y que los japoneses llaman el Kikai-tanden, es el océano de la energía. Entonces, cuando estás ahí, ¡pac!, te preparas o te predispones para trabajar con todo tu ser en plenitud. Y es que es una manera de trascender, no sé, el tipo de actividad nerviosa o neuronal con la que aparentemente funcionamos en la vida. Es otro tono, ¿no? Esto es lo que lleva, por ejemplo, a los versos de San Juan de la Cruz, por citar a otro poeta, para que entiendan lo que estoy explicando, ¿no? Que él dice: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. Está haciendo referencia a este tipo de pensamiento sin pensamiento. Lo traigo a la tradición nuestra para que veamos cómo todas las culturas del conocimiento hablan de la misma experiencia cognitiva. Entonces, la conciencia es el hecho mismo de la comprensión. Es la realidad última, y la conciencia es en sí misma. Solo depende de ella misma para existir. Por eso también se dice de la conciencia, antes les dije 3 adjetivos, era infinita, vacía y luminosa. También se dice que de la conciencia que carece de causalidad. Es el vacío fértil, creador. Es el enorme potencial, ¿no? Es como el océano o como el universo entero. Siempre está dándose y está recogiéndose a sí mismo permanentemente. ¿Qué nos pasa a los seres humanos cuando queremos detener ese flujo universal de la conciencia que nos habita? ¿Por qué lo hacemos? Entonces, el sujeto parece o cree conocer, pero en realidad solo vislumbra una realidad que solamente puede ser conocida en sí misma y por sí misma. Se trata de ver a Dios con los ojos de Dios, decía el maestro Eckhart. Permitir que el universo se observe a sí mismo a través de ti. Qué guapo, ¿no? Qué impacto. Es como otro dicho que me viene sobre la marcha. Maestro, ¿cómo puedo liberarme? Pero ¿y quién te tiene atado? ¿Quién es ese quién? En el instante en que la conciencia individual cesa su lenguaje dialéctico, basado en la dualidad, yo, ustedes, en ese instante aparece la conciencia pura e ilimitada. Y ya dije hace un rato que todos somos esto.
conforme la conciencia individual se va ampliando, se habla de esta experiencia. Por ejemplo, en la tradición cristiana se habla del éxtasis. ¿No han oído hablar? ¿No? Bueno, antes cité a San Juan. En el budismo zen se habla, por ejemplo, del concepto satori. Y en el hinduismo se habla del concepto samadhi. Entonces, todas estas palabras apuntan a esta experiencia que estoy tratando de exponer esta noche. La conciencia de la realidad. Una conciencia más allá de las percepciones, más allá del pensamiento ordinario, pero que incluye a la percepción, a la sensación, a la emoción y al pensamiento ordinario. Y esta experiencia deriva en gozo, en plenitud. Y ese es el anhelo que nos impulsa a uno y otra vez, a encontrar el camino de la experiencia. Por eso les dije que meditar simplemente es la expresión de lo que tú eres. Pero para conseguirlo, no te pongas de tu parte. ¿Van bien? Por ir recapitulando. ¿Sí? ¿Se ha entendido hasta aquí? Entonces, debemos reconocer que el ser humano tiene distintos impulsos que expresan su necesidad de satisfacer entornos diversos. Por ejemplo, necesitamos satisfacernos físicamente. Agua, alimento, cobijo. Debemos cubrir necesidades emocionales, amistad, cariño, reconocimiento social, ternura. Necesidades mentales también, ¿no? Comprender esta conferencia, capacidad autorreflexiva, comunicación grupal, etcétera, ¿no? Incluso tenemos necesidades espirituales también. Hay un impulso de trascendencia de lo que nos creemos ser. Entonces, el crecimiento y el desarrollo de la conciencia constituyen simplemente un proceso de adaptarte y aprender a digerir niveles de alimentación en estos 4 aspectos que les acabo de decir, cada vez más sutiles, cada vez más sutiles. Entonces se dice que para que el desarrollo humano sea auténtico, debe ser integral. No puede ser que alimentemos solo la azotea, digamos el mundo de lo trascendente, y nos olvidemos del cuerpo. No tiene sentido. O que lo entienda con la cabeza y lo que diga con mi corazón sea otra cosa. Eso no es. Entonces, para conseguir esta visión holística de la persona, o integral, armónica, equilibrada, como la quieran llamar, el budismo nos propone una inmersión en toda regla en los distintos niveles del ser. Por eso se habla del budismo como una pedagogía de la conciencia. Así que la meditación, o el zen en este caso, podría ser definido como una indagación sobre la naturaleza existencial del ser humano o sobre la naturaleza impermanente de todos los fenómenos, incluido eso que se llama el ser humano. Entonces, la meditación es una experiencia de expansión de la conciencia. ¿Qué permite esa expansión? Una captación sensorial más amplia, porque
al meditador y a la meditadora la capacidad sensitiva se agudiza, la apertura emocional, por supuesto, la claridad mental es evidente y incluso un despertar de lo intuitivo también. Y eso hace que en el proceso cognitivo del que les hablé antes, toda esa información vaya fluyendo con mayor naturalidad y el procesamiento de esa información cada vez sea más completo y yo tenga una regulación de mis palabras, de mis actos y de mis pensamientos desde la presencia y no desde la ausencia. Eso es lo que aporta la meditación como expansión de la conciencia. Y merece la pena. Merece la pena. Porque todos somos prisioneros de la mente, todos. Darnos cuenta de esto es el primer paso en el viaje a la liberación del sufrimiento innecesario. Entonces, a través de la práctica meditativa, va saliendo poco a poco, digamos, de un estado de oscuridad a un estado experimental de mayor nitidez. Así que, y alguien dice, ¿y hay algún objetivo en la práctica meditativa? Claro, clarísimo. En el contexto que lo estoy explicando hoy, está muy claro. Se trata de permanecer más tiempo y en adecuadas condiciones en los niveles superiores de conciencia. Y no vivirlo como algo ocasional. Ese es el objetivo de un meditador. Lo que pasa es que para conseguirlo, tiene que olvidarse de conseguirlo. Cachis. Qué difícil, ¿no? A ver si les resuena para los siguientes 30 años de vida. No es fácil ni difícil, no es fácil ni difícil. Tú ponte y suelta el control. Suelta, confía. Como dice Consuelo Martín, es simple para quien lo vive. Es verdadero para quien lo ve. Es sublime para quien lo intuye. Y así es el encuentro real con lo real o con la conciencia. Entonces, cuando en tu mente el desorden concluye o tiende a su fin, como esta conferencia, la conciencia se percibe como una igualdad de todos los fenómenos. Sería la experiencia de la fraternidad universal, porque la dualidad sujeto-objeto ha sido trascendida y se produce una fusión. ¿Sí? Entonces, es como decir, y con esto cierro, cuando el mar está ahí, ¿no? A 10 minutos caminando, esta noche, por ejemplo, es inútil llevarse la caracola a la oreja para escuchar su sonido. Será mejor ir, ¿no? Pues vayan esta noche a darse un baño en la conciencia. Muchas gracias.